Muy buenas tardes, bienvenidos estimados participantes a lo que será el desarrollo de esta primera clase de Derecho Privado dentro de este programa de doctorado. Un gusto saludarte, Robert, Wellington y Diego. Gracias por estar conectados a esta hora. Eh, bueno, en líneas generales vamos a desarrollar 3 encuentros presenciales, síncronos, en las cuales ustedes van a tener la posibilidad de hacer esta conexión remota como la que estamos haciendo el día de hoy. Y también pues vamos a tener la posibilidad de interactuar a través de esos encuentros asíncronos, que son los encuentros que tenemos cada fin de semana intermedio. Mi nombre es Georgie Sánchez, soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, poseo estudios en estudios de posgrado en Derecho Mercantil en la Universidad de los Andes. Además, tengo una maestría en Gerencia, Mención Administración. Soy doctor en Ciencias Sociales y también soy licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Ese es un poco lo que es mi currículo. Además, me desempeño como subdirector de posgrado de investigación y extensión de aquí del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y pues estoy a su completa disposición para lo que tiene que ver primero con esta materia de derecho privado y pues con el desarrollo del resto de asignaturas. Les decía que vamos a tener 3 encuentros síncronos. Al final de cada encuentro síncrono vamos a tener la asignación de esa semana y relacionada con ese encuentro. Por lo tanto, dentro del aula no van a conseguir un documento único que hable de plan de evaluación, acuerdo de evaluación, sino al finalizar de cada uno de estos encuentros, pues vamos a tener lo que es la asignación. Entonces, al final del encuentro de hoy, vamos a develar cuál va a ser la actividad que desarrollaremos durante esos 15 días que hay entre cada uno de los encuentros. Muy bien, fíjense, cuando nosotros hablamos de derecho privado es importante ir a las bases y este es el objetivo principal de la clase del día de hoy, de este encuentro. Vamos a contextualizar lo que es este derecho privado, ¿sí? Vamos a buscar dentro de esa summa divisio iuris que hablaban los romanos, de esa summa división del derecho, vamos a contextualizar dónde podemos conseguir el derecho privado. Y esto como una forma de nosotros ir a las bases, ir a la esencia, para que desde estos estudios doctorales no entre espacio a ninguna duda y podamos buscar esos cimientos que tal vez estas clases nos van a recordar o nos van a llevar a esos primeros pasos que dimos durante nuestro pregrado en el desarrollo de las clases de derecho. Por lo tanto, hoy tendremos esta ruta. Vamos a tener esta ruta en el encuentro del día de hoy. Vamos a aclarar esta división en cuanto a lo público y a lo privado, esta división clásica ya que tenemos de derecho romano. Les hablaba de eso, de esa summa divisio iuris. Vamos a revisar también las teorías sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Esto para darle un poco más de fortaleza desde el punto de vista epistemológico a lo que son los orígenes de estas divisiones o de esta división, este binomio entre lo que es lo público y lo privado desde el punto de vista jurídico. Y también, pues vamos a cerrar con lo que hoy se consideran estas ramas de derecho privado. La dinámica que tendremos nosotros a lo largo de los diferentes encuentros es la conexión constante, ¿ok? No deben esperar ustedes a que tengamos al final un espacio para interacción, sino ustedes lo pueden hacer de una forma directa en la medida de que necesiten tener alguna intervención dentro de este modelo andragógico donde la horizontalidad es una de sus características, pues ustedes tienen la posibilidad de intervenir en cualquier momento, pues solamente activan el micrófono, activan la función del micrófono, levantan la mano y podemos interactuar de forma horizontal, ¿ok? Bien, entonces, dentro del primer objetivo, dentro de esta distinción entre derecho público y derecho privado, me gustaría escucharlos. Sí, me gustaría que ustedes dieran su opinión en cuanto a esa distinción entre lo público y lo privado y cómo se percibe hoy en día para poder comenzar a desarrollar desde los orígenes. ¿Quién quiere, por favor? No sé si Diego, Wellington, Robert.
cualquiera. Ojo, no buscamos una definición ultra técnica ni que ustedes comiencen a indagar ahorita en las redes o en cualquier libro. Quiero es hacer una suerte de diagnóstico porque muchas veces estas situaciones, estos conceptos que nosotros consideramos obvios dentro del ejercicio del derecho y dentro del estudio de la doctrina jurídica, pues al momento de llegar a definirlas, pues comenzamos a ver que hay que reforzar ciertas cosas. Vi que Wellington encendió el micrófono. Adelante, Wellington. Buenos días. Bien, bueno, acá en Ecuador todavía son las 11:43. Profesor, muy buenos días, un gusto de conocerle y gustoso de recibir su materia, de conocer lo que es un poco más el derecho privado y el derecho público, claro. A breve rasgo, yo, por ejemplo, ejerzo el libre ejercicio, pues, ¿no? Entonces, para mí es bastante, como le digo, oneroso el saber un poco más la distinción entre lo que es público y lo que es privado. Claro, conocemos, ¿no? El derecho privado es la relación entre, entre una institución privada relacionada a una institución privada con una persona natural. Y lo público, pues, en relación a lo que tienen los estados, ¿no? Por ejemplo, en el derecho internacional, ¿no? La tendencia al diríamos así, al comportamiento de ciertos litigios dentro del derecho internacional público. Claro, lo público, pues lo privado, ¿no? Ujú. Claro que también podemos distinguir aquí las relaciones entre una persona natural con el derecho público, es decir, con una institución pública, entrar a una relación, yo que sé, a un contrato, a un contrato, realizar un contrato con una empresa pública. Entonces, Bien. más o menos por ahí, mi doctor. Bien, sí, muy bien. Robert, ¿quieres aportar algo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieres reformar algo de lo que presentó el compañero Wellington? Doctor, muy buenos días. Un gusto Buenos días. saludarlo. A los compañeros, buenos días. En relación al derecho privado, estamos hablando de las relaciones que tienen entre particulares. Estas relaciones pueden ser de tipo contractual, como se manifestó, ¿no? Está un ejemplo, el Código Civil. El asunto de un divorcio es de asunto netamente privado, ¿no? Entre dos privados que quieren definitivamente divorciarse. En el ámbito público, estamos hablando de la relación del usuario, del ciudadano común, en relación con el Estado, con sus autoridades, con sus instituciones públicas, ¿no? En esa relación importante, un ejemplo, el derecho constitucional, la justicia jurisdiccional de tipo constitucional, una garantía, por ejemplo, un habeas corpus, una acción de protección, ejemplo Ecuador, caso Ecuador. Entonces, en ese sentido, más o menos se maneja la particularidad. Y la diferencia es obvia, ¿no? Los unos definitivamente inmiscuido el Estado, todos, ¿cierto? En esa relación de poder importante. Y los otros, pues, su situación, su problemática muy particular que de alguna forma no perjudica ni beneficia al Estado, entre comillas, ¿no? Pero para poder hacer esa diferenciación. Muchas Bien. gracias, doctor. Muy amable. No, gracias a usted, Robert. Y ya vamos a ver en el momento que comencemos a indagar dentro de lo que son las teorías que fundamentan esta división, pues vamos a encontrar críticas y vamos a encontrar zonas grises de lo que venía diciendo Robert, ¿no? Tal vez Robert fue tajante, porque así lo vemos y así lo sentimos, de esto es privado y esto es público, pero ya vamos a ver, por ejemplo, cuando asomemos teorías como la teoría del interés presentada por el derecho romano, que hay momentos que no es ni blanco ni negro, sino encontramos zonas grises y eso es lo que vamos a tratar de explorar el día de hoy. Diego, ¿quiere intervenir? Profesor, muy buenos días. Compañeros, buenos días. Buenos Sí, días. yo comparto con el criterio del compañero Robert y también del compañero Wellington. En sí, o sea, el derecho privado lo que tienden a favorecer es los intereses de los particulares con los individuos, mientras que el derecho público estaría más presidido por la consecución de algún interés público. Lo que podríamos poner como un ejemplo sería entre el derecho privado, ¿cómo sería? A ver, el derecho público que regula
relaciones del Estado a través de sus autoridades, a las personas que están vestidas de autoridad. Y en el derecho privado se regula las relaciones de los particulares entre sí con base a su seguridad jurídica y su autodeterminación que está investigar las instituciones privadas. Eso es lo que yo podría aportar y como ya indicaron los compañeros, creo que sí está claro eso, profesor. Bien, bien, muchísimas gracias a los tres. Dentro de todas las ventajas de que estemos conectados, pues permite esa interacción. Efectivamente, partimos desde una base en la cual entendemos y por lo menos distinguimos a grandes rasgos, a grosso modo, cuál es el contraste y la diferencia que pudiera encontrarse entre estas ramas del derecho. Recordemos que categorizar y colocar dentro de las instituciones jurídicas esa diferenciación de una a otra, pues más que una importancia desde el punto de vista jurídico, una importancia formal, es una importancia práctica al momento de adentrarnos a estudiar este tipo de normas y este tipo de divisiones. Entonces, agrupar este tipo de características, pues permite de una u otra forma poder distinguirlos y apropiarse cada uno de estos conceptos de determinadas características. Y eso hace que de una forma memotécnica e incluso cognitiva nosotros podamos sentar un juicio, una base y emitir nuestra opinión al conocer desde qué rama del derecho estamos actuando. Pero vamos a indagar sobre este binomio para que nos quede claro al momento de adentrarnos en lo que es el derecho privado, pues vamos a empezar a revisar esa distinción. Ok, fíjense, derecho público versus derecho privado. Y como les decía, más allá de esa diferencia teórica que pudiera existir, vamos a identificar esa diferencia práctica, ¿sí? Uno, pues, va a abarcar lo que es la esfera de la libertad personal. No se debe entrar en el poder del Estado. Y estamos hablando en este momento del derecho privado. Entendiendo, como decían ustedes, el derecho público, algunos de ustedes, creo que fue el caso de Wellington. Wellington atendía a la teoría del interés, y es que lo que interesa al Estado, pues podría llamarse derecho público. En cambio, cuando el interés es cada una de las partes de los ciudadanos, pues sería derecho privado. Esto incluso es una de las teorías. Diego, al momento de hacer su intervención, pues decía, bueno, el derecho público será aquel en cuya investidura actúa el Estado a través de sus representantes, a través de su gente, sus órganos, sus organizaciones, sus funcionarios, investidos con esa categoría de funcionarios, de representantes del Estado. Diríamos, en otras palabras, con aquel poder de imperio, ¿sí? Aquel poder de mando que pudiera dar ese monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Y en contraposición, pues, estaría las relaciones que se dan entre los particulares, como bien lo dijeron los tres, desde el punto de vista particular, pero allí hay que añadir algo. Recordemos que también hay situaciones de derecho privado, donde el Estado también puede ingresar y puede actuar. Por ejemplo, esas relaciones que se dan entre los particulares y el Estado, pero en este caso el Estado se despoja de ese poder de imperio, se quita esa vestidura que decía Diego de poder, se baja de esa altura o de esa ventaja que le da estar en ese trono y comienza a entenderse de tú a tú, entre comillas, por supuesto, con los particulares. Esto se puede dar ejemplo en casos en donde el Estado pues contrata como particular con cada uno de los administrados, por ejemplo, un espacio para un arrendamiento de un local, perdón, para el funcionamiento de cualquiera sede física de sus instituciones. Allí estamos en presencia de derecho privado en donde el Estado actúa. Cuando el Estado, por ejemplo, contrata servicios particulares ante un tercero no estatal, una persona puede ser jurídica, netamente de derecho privado, una sociedad mercantil, para que le preste servicio, por ejemplo, del suministro de Internet, de telecomunicaciones, de cualquier otro servicio que presta una persona de derecho privado que no forma parte del interés público, del interés general, pero que está realizando actividades que son netamente del derecho privado como actividades comerciales
y el Estado, los representantes de ese Estado, no están actuando con ese poder de imperio. Entonces, otro de los que vemos aquí, por ejemplo, en el material de apoyo, hay una frontera entre lo que es la responsabilidad de los funcionarios revestidos de poder o autoridad o como un simple particular. Hay que reconocer, y esa es una de las situaciones que nos obliga desde el punto de vista jurídico a conseguir los límites de actuación que pueda tener un funcionario público, un servidor público, un funcionario del Estado, cuando actúa como representante de ese Estado, y vamos a abrir paréntesis, derecho público, o como cuando ese funcionario público actúa en su esfera de derecho privado o de ciudadano común y corriente. Vamos a poner un ejemplo. Un funcionario de cualquier estado, un funcionario del estado ecuatoriano, por ejemplo, se dirige a un pueblo del interior y cuando llega a ese pueblo, pues sencillamente embestido de lo que es su categoría, su poder, ese imperio que le da el mismo estado, pues llega a ese pueblo y solicita que se le preste un servicio, por ejemplo, de alojamiento, de hotel, y pues como figura del Estado exige que se le dé esa atención. Sería diferente a que él después se dirija a ese mismo sitio con su familia y que a pesar de que es funcionario, en ese momento no está revestido de ese poder de Estado y pues pague el alojamiento de forma privada. Entonces, siempre es importante desde el punto de vista jurídico poder delimitar cuál actuación de cada uno de estos representantes del Estado representa una actuación con poder de imperio, con vistas al derecho público o es una actuación particular. Esto sin duda alguna va a permitir que se fortalezcan garantías para nosotros los administrados y poder actuar y poder distinguir que esas actuaciones de esos funcionarios públicos vienen revestidos de ese poder de autoridad o están actuando como un simple particular. Finalmente, cuando las cuestiones son de interés jurídico, conseguimos el orden público, conocemos nosotros como abogados que el orden público, desde el punto de vista jurídico, una de sus acepciones es la posibilidad de que las normas no puedan ser relajadas, no puedan ser distraídas, no puedan ser acordadas entre los particulares. Robert al principio nos decía, bueno, el divorcio es una institución directamente de lo que es el derecho privado. Y efectivamente, el divorcio viene dentro de lo que nosotros conoceríamos como una rama que está dentro del derecho civil, que sería el derecho de familia o el derecho de familias. Y pues allí hay un acuerdo entre las partes, entre quienes fueron cónyuges y pues van a poner fin a ese vínculo matrimonial. Pero, ojo, en este caso específico también entra el orden público, porque para que se den el divorcio deben cumplirse con ciertos requisitos que el Estado, dentro de su poder y dentro de sus fines, dentro de sus políticas públicas, pues establece situaciones en las cuales, en búsqueda de la protección de la familia, como ese núcleo fundamental de la sociedad que aprendemos desde nuestros primeros años de vida académica, de vida estudiantil, pues nos dicen que esa familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pues muchas veces el legislador busca protección a través de su cuerpo normativo de estas instituciones jurídicas que no buscan otra cosa sino proteger la familia como célula fundamental de la sociedad. Entonces, a pesar de que sea una institución de derecho privado, pues entra el derecho público allí a través de ese orden público a regular esas situaciones. Bien, también la instancia de parte o la actuación de oficio la vemos en el derecho penal, por ejemplo. Hay muchos delitos, hay muchas situaciones de hecho que están tipificadas dentro del derecho positivo penal que pues pueden ser activadas o ese aparataje jurisdiccional del Estado son activados a través de la instancia de parte, es decir, que las personas que sientan vulnerados sus derechos, que se ven afectados dentro de sus derechos, dentro de su ámbito jurídico, pues acudan ante el Estado para que pues se restablezca, se mejore, para que cesen las vulneraciones
hacia ese derecho, o está la persecución de oficio, que no es otra cosa sino cuando el Estado tiene conocimiento por cualquier vía de que se está perpetrando, se está cercenando, se está violentando una situación jurídica protegida, pues actúa de manera independiente de que exista o no una denuncia, exista o no una demanda. Y esto hablando desde el punto de vista penal y civil. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Alguien que quiera intervenir? No está claro, maestro. Bien, muchas gracias, Robert. Continuamos entonces. Fíjense. Dentro de esta distinción, de esa, insisto en esa suma divisio, porque más allá de cada una de las ramas, que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la índole jurídica que desarrolle, desde el punto de vista del convenio o del contenido que desarrolle cada una de estas ramas, el origen de cada una, pues vamos a conseguir muchas divisiones. Pero la división principal, pues sería esta derecho público, derecho privado, pues viene de aquí, de Roma. Fíjense. Existe una teoría que es la teoría dualista y es que habla de una oposición entre el Estado y los particulares. Vamos a trasladarnos y vamos a hacer un ejercicio mental a tratar de recordar esas clases de derecho romano en las cuales se nos recreaba a entender el poder que debía tener el Estado, ¿sí? El imperio romano, a través de todas sus instituciones sobre las situaciones particulares, es decir, el interés colectivo sobre ese interés común. Entonces, esta teoría dualista, que no es otra cosa sino que existen dos ramas del derecho, una donde tenga interés Roma y otra donde no tenga interés Roma directamente. Se me pasó decirlo en un principio, en la parte inferior derecha del material de apoyo que van a tener disponible dentro del aula virtual, existe las fuentes de la información, ¿ok? De todas maneras, si alguno de ustedes gusta ampliar cualquiera de las informaciones que estamos presentando durante este encuentro, con muchísimo gusto se las puedo hacer llegar a través del grupo de WhatsApp, ¿ok? Bien, fíjense. Entonces, hablábamos que dentro de Roma, el derecho público se refiere al Estado romano. Todo aquello donde tenga interés el Estado romano, su poder, su permanencia, sus intereses económicos, sus intereses como imperio, pues vienen dentro de lo que es ese derecho público. Y queda para el derecho privado cuando se refiere a las relaciones de los ciudadanos entre sí. Todo donde no tenga esa participación Roma, pues será del derecho privado. Entonces, fíjense, habla aquí en latín ius publicum probatorum practis mutare non potes. Disculpen mi latín, muy seguramente cualquiera de ustedes puede mejorar la pronunciación, pero lo importante es esto. Allí está la fuente de la información, no es otra cosa sino que el derecho público no puede ser alterado por el pacto de particulares. Y esta expresión latina, ¿sí? Se mantiene hoy en día cuando nosotros hablamos del concepto de orden público. Cuando nosotros hablamos de orden público, pues no es otra cosa sino una situación que reviste de un interés supremo para el Estado, para las políticas públicas de ese Estado y por lo tanto no puede ser alterado entre los particulares. Bien, más adelante, pues llega la Edad Media. Con la Edad Media, obviamente, comienza a desgastarse un poco este modelo de Roma y llega ese Estado feudal. Recordemos, estimados colegas, pues que esa aparición del Estado feudal no es otra cosa sino la figura de un rey, un emperador, alguien que está por encima de todos los pequeños estados feudales. Están los plebeyos y en el medio pues están los señores feudales que le responden al rey, pero que tienen ese montón de plebeyos a su disposición. Bueno, con la aparición de este Estado feudal, existe una poca distinción entre lo que es el derecho público y el derecho privado, porque se tiene un repudio a todo lo que huela a Roma, a todo lo que nosotros deseamos dejar atrás. Y efectivamente, desde la aparición de estos pequeños estados feudales,
en esa Francia, en esa Europa de ese momento, pues comienza a desaparecer esa gran división entre el derecho público y el derecho privado y comienza a sentirse una unificación en este sentido. Allí vemos cómo la obligación del servicio militar, el pago de los impuestos, comienzan a entrelazarse y a formar parte de una sola línea. También se caracteriza dentro de este estado feudal, dentro de esta Edad Media, pues esa reducción de esa capacidad civil que hoy concebimos como parte del derecho privado. Entonces, vemos cómo Roma pasa a un segundo plano, o el modelo de Roma, ese modelo dualista, pasa a un segundo plano para darle espacio a esta distinción que, pues, y fortalece o robustece lo que es lo público. Muy bien, llegamos a la Revolución Francesa, recordemos, 1789, una serie de desigualdades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pues dan paso a que se genere esta Revolución Francesa, una Revolución Francesa cuyos pilares eran la liberté, igualité y fraternité, la libertad, la fraternidad y la igualdad, esas eran sus tres principales consignas, una revolución que estalla por estas situaciones económicas de hambre, de extrema pobreza y una diferencia muy marcada entre las élites gobernantes y el resto del pueblo. Es así como a Luis XVI y a María Antonieta pues le revienta esta revolución y comienzan a instaurarse una serie de cambios dentro de esta Francia de 1789. Me gusta colocar imágenes alusivas a lo que vamos conversando. Fíjense que allí tenemos este cuadro famoso de Lacroix, que es la libertad guiando al pueblo. Vemos a la libertad representada por una mujer francesa empuñando la bandera de Francia. Junto a ella, pues, representantes de todas las clases sociales de la Francia de 1789. Se ven allí gente de la clase alta, clase media y de diferentes edades, además del montón de gente pues que dio la vida por la libertad. Bueno, esto representa un poco lo que fue esa Revolución Francesa. Al llegar a esa Revolución Francesa, pues se retoman situaciones de ese dualismo que vimos en Roma, ¿ok? Y se hace referencia especial a esa escuela histórica del derecho de esa Alemania del siglo XIX y destaca nuevamente ese binomio entre lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Entonces, llegamos a lo que podríamos decir que es la actualidad de esta distinción. Y por eso muchas veces cuando nosotros buscamos esa diferenciación entre derecho público y derecho privado, nos vamos a eso básico, a esas teorías básicas. Pero hay zonas grises, que era lo que les planteaba en un principio. Fíjense, en la actualidad se trata de atenuar la diferencia entre ambas, ¿sí? Porque inicié mi disertación al decirles que más allá del interés teórico, más allá del estudio de esta división, desde el punto de vista epistemológico, lo importante de esta distinción o esta división es lo práctico al momento de identificar y actuar desde el punto de vista jurídico. Entonces, últimamente se ha venido atenuando esta diferencia. Ya vamos a ver por qué. Se destaca la influencia del régimen económico y la situación sociopolítica. Hay supremacía de una sobre la otra. Y pues existe dentro de los últimos 20, 30 años en el mundo jurídico la propuesta de una tercera rama, una tercera gran rama, que sería el derecho social. Entendido el derecho social como las ramas del derecho que poseen interés a lo público, pero que también interesan a lo privado. Es decir, tiene un interés del Estado y un interés colectivo. Entonces, algunos autores tratan de fortalecer el hecho de la existencia de un derecho social como una tercera rama de esta summa divisio iuris. Muy bien. Llegamos así entonces al segundo objetivo de lo que queremos desarrollar el día de hoy y es las teorías
sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Nuevamente, si alguien de ustedes quiere intervenir, es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren añadir algo? Lo podemos hacer o podemos continuar. Un tanto aquí, a partir de la Revolución Francesa, podríamos hablar sobre el desarrollo un poco más amplio del derecho público, tomando en cuenta que una de las ramas o una de las materias o asignaturas es el derecho constitucional, porque a partir de la Revolución Francesa se crea todo un proceso interesante del constitucionalismo y en ese sentido, pues la dignidad del ser humano como tal es de alguna forma tomada en consideración y en cuenta a partir de este hito histórico, que ya el monarca no tiene todas las funciones, se dividen las funciones y en ese sentido, pues le dan mayor posibilidad a que el pueblo elija, sea elegido, se determinan funciones o se dividen funciones como la legislativa, la ejecutiva, la judicial, y en nuestro caso, a través de la Constitución del 2008 en el Ecuador, también tenemos dos más, que es la electoral y la de transparencia y control social. Entonces, en ese sentido, se podría determinar que si hay un avance más del derecho público en relación al constitucionalismo. Sí, claro que sí, Robert. Y efectivamente, recuerda que, bueno, fue con Luis XVI, pero anterior, recuerden a Luis XIV, ¿no? El famoso Rey Sol. Cuando se habla de autocracia, de gobiernos autocráticos, siempre conseguimos una imagen en el buscador de Luis XIV. Y entonces, Luis XIV con ese famoso, el Estado c'est moi, el Estado soy yo. Sí, no, aquí no había constitución, aquí no había una situación o un cuerpo normativo que estuviese por encima de la decisión de ese monarca, ¿no? Incluso si nos trasladamos mucho más atrás, desde el punto de vista jurídico o a los orígenes del derecho o la codificación del derecho, recordemos el Código de Hammurabi, donde ese Hammurabi él mismo estableció límites a lo que era su poder a través de ese código y pues cuando fue rey de Babilón, a través de ese código regulaba las situaciones que hoy nos parecen barbáricas, pero que regulaba situaciones y le ponía límites al mismo monarca. En Francia pasa esto y eso fue una de las situaciones que hizo que estas diferencias sociales estallaran de tal forma de que se buscara la reivindicación o el nacimiento en todo caso y el reconocimiento de estos derechos. Se le atribuyen, algunos autores dicen que sí, otros dicen que fue solamente como propaganda política a María Antonieta, la esposa del rey en ese momento, o la reina, la monarca de Francia, que dice que cuando está estallando la revolución y comienza en la hoy conocida como Plaza de la Revolución y estalla la Revolución Francesa, le dicen, bueno, la gente está molesta. Y entonces le dicen, es una revuelta. Entonces otro le dice, no, no es una revuelta, es una revolución. Y ella dice, bueno, pero ¿por qué están peleando? ¿Por qué está brava la gente? Le dicen, bueno, es que no tienen, el sueldo que tienen no les alcanza para comprar pan. Entonces, como les digo, algunos autores le atribuyen esto, otros dicen que no. Dice que la respuesta de María Antonieta en esa oportunidad dice, bueno, pero si no tienen para comprar pan, pues que coman pasteles, que coman tortas. Y que esto fue una de las cosas que hizo que explotara, ¿no? Y efectivamente, Robert, gracias porque esta forma tradicional, ortodoxa del Estado que todos conocemos, de esa división de poderes, la posibilidad de que el Estado tenga límites en lo ejecutivo, tenga límites en lo legislativo y tenga límites en lo judicial, y que estos tres poderes tradicionales pues se equilibren entre sí y haya un sistema de pesos y de contrapesos, donde el judicial, el legislativo puedan regular al ejecutivo, pero el ejecutivo, aunado con el poder legislativo, puedan regular al judicial. Efectivamente son situaciones que debemos agradecer y en donde se fortaleció el interés colectivo, pero un interés colectivo enfocado en el beneficio de todos y no el interés público de fortalecer al Estado. Al igual que Ecuador en su constitución, en nuestra constitución a partir del año 1999, pues también tenemos 5 poderes. Efectivamente existe un poder electoral, ¿sí? Un cuarto poder y un quinto poder que nosotros denominamos aquí el poder republicano o el poder moral, que es la conjunción de diferentes instituciones que van desde la Contraloría General de la República
que es la institución encargada de controlar, regular, fiscalizar y vigilar la administración, disposición y ejecución de los recursos del Estado a través de los diferentes entes, los diferentes órganos que conforman el Estado. También tenemos allí la Defensoría del Pueblo, que es el ente encargado en nuestro país de velar y vigilar por el cumplimiento de las garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna, y tenemos el desarrollo de ese quinto poder al igual que ustedes. Bien, entonces, entendiendo la posibilidad de la existencia a lo largo del tiempo, desde Roma hasta el momento, sobre lo que es esa división o esas ramas del derecho, pues vamos a ver desde el punto de vista teórico cómo se sustenta la división entre estos derechos públicos y derecho privado. Por allí, alguno de ustedes hablaba del interés, ¿ok? Y efectivamente, esta es una teoría que se fundamenta en el interés, y es que si el interés de Roma, el interés del Estado, está dentro de la actuación jurídica o el supuesto de hecho que estamos estudiando, pues es derecho público. Y si el interés es de los ciudadanos, de los particulares, de los administrados, pues estaríamos en presencia de derecho privado. Vamos a ver incluso las críticas que tiene esta teoría dualista, perdón, esta teoría del interés o utilidad que está dentro de las teorías dualistas. Entonces, tiene origen en el derecho romano, como bien venimos diciendo, y puede ser de utilidad pública o utilidad privada. ¿Cuáles son las críticas directas a estas teorías del interés o la utilidad? Y es que se le da demasiada importancia al interés, que no existe separación absoluta entre el interés público y el interés privado. Hablábamos de esta situación específicamente en el caso de divorcio, por ejemplo, donde, pues, a pesar de ser una esfera civil del derecho privado, el Estado entra a proteger la familia y existen determinadas situaciones que el orden público no permite que se relajen diferentes derechos dentro de ese derecho privado. También toda norma dictada en el interés colectivo repercute en el interés privado. Y aquí podemos buscar otro ejemplo. Puede que el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, dicte una norma de carácter nacional en la cual busca la protección del orden público, de la seguridad ciudadana, del establecimiento del Estado como tal a través de la utilización de la fuerza para proteger a los ciudadanos. Esto es una norma, sin duda alguna, de derecho público, pero que va a tener repercusión e interés, ojo con el interés, dentro de los ciudadanos porque se van a ver beneficiados dentro de lo que es la protección a sí mismos como personas, la protección de su integridad física, de su integridad mental, de sus bienes, de sus propiedades, ¿ok? Entonces, generalmente las normas que son dictadas en interés colectivo tienen interés privado también. Recuerden que estamos revisando las críticas. También existen instituciones de derecho privado de mayor importancia para el interés público y viceversa. Muy bien. Esto en cuanto a la teoría del interés, pensando en esta teoría dualista, esa teoría que me dice derecho público, derecho privado. La otra, teoría de la condición de los sujetos de la relación jurídica. Y esta es la que hablaba Wellington al principio, ¿ok? Aquí podemos encajar esa forma de distinguir entre derecho público y derecho privado que hizo la intervención de Wellington iniciando lo que es este conversatorio. Fíjense, atiende a la posición y el carácter de los sujetos en la relación jurídica. Cuando nosotros vamos a esa relación jurídica, vamos a revisar quiénes son los sujetos que están interviniendo dentro de este supuesto de hecho, y cuando consigamos que los sujetos son relacionados de manera directa con el Estado y su poder de imperio, pues estamos en derecho público. Y si los sujetos no tienen esa relación con el Estado, pues estamos en derecho privado. Entonces, cuando el Estado está investido de imperium, o cuando está despojado de él. Y este imperium bien entendido, ¿no? No pensando en imperialismo, sino en ese imperium desde el punto de vista romano, que es el poder que me da a mí ser el Estado, ese monopolio del poder, de la fuerza, esa posibilidad de detentar ese elemento del Estado que vimos en derecho público, en pregrado, que cuando hablamos de territorio, población y poder.
ese poder del Estado, cuando yo estoy en el ejercicio de mi poder como representante del Estado en ese imperio, estaremos hablando de derecho público. Y si yo estoy despojado de él, si me bajo de ese trono para batirme tú a tú con los ciudadanos y con los administrados, estaríamos en presencia de derecho privado. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Pues hay la concurrencia de dos requisitos: que intervenga el Estado o sus representantes y que estos actúen como poder político o soberano en el ejercicio de sus funciones de gobierno o imperio. Recordemos lo que hablábamos hace un rato de ese funcionario que, por ejemplo, va a un sitio a solicitar uniformado con su carné y actuando como funcionario que preste colaboración, por ejemplo, de agua para poder solucionar una situación de uno de sus vehículos de transporte. Bueno, allí podríamos hablar que esa situación extrema está dentro del rango del derecho público porque el funcionario está actuando con su poder de imperio. Pero cuando este funcionario va a solicitar lo mismo a un ente privado, y pues debe comprar el agua o el suministro de ese servicio, pues estaríamos dentro del ámbito del derecho privado. Hay una serie de teorías unitarias, ¿ok? Que dicen, bueno, ya esa división la tenemos que superar porque las críticas que tienen cada una de esas teorías dualistas, bien sea la del interés o bien sea de los sujetos que intervienen, pues han sido superadas. León Duguid dice: el hombre no tiene derechos sino funciones dentro de lo que es el Estado. La norma jurídica no está hecha para reconocer derechos, sino para dar coherencia a esa estructura social. Este es un pensamiento, si se quiere, bastante colectivista, ¿no? En el cual, pues, establece que el Estado no debe por qué desarrollar garantías o derechos a cada uno de esos administrados, sino que existe una función, un objetivo que tiene cada uno de esos ciudadanos, o ni siquiera llamémoslos ciudadanos, sino cada uno de esos hombres dentro de esa estructura para el funcionamiento de ese interés colectivo. Entonces, dentro de ese interés colectivo, la norma no va a permitir o reconocer, a garantizar esos derechos, sino va a darle coherencia a ese fin mayor que es esa estructura social. Por lo tanto, el estar buscando esa división dualista entre derecho público y derecho privado para León Duguid no va. Hans Kelsen, ok, decía dentro de la teoría pura del derecho algo relacionado con esta situación. Dice: es meramente relativa esta división. Los actos públicos del Estado son tan actos jurídicos como los negocios jurídicos privados. Y recordemos la complejidad desde el punto de vista del tratamiento del derecho que tiene Hans Kelsen, ¿no? Entonces, y más en la teoría pura del derecho. Y pues decía que era inoficioso la posibilidad de poder hacer esta separación o esta división, esta distinción del derecho, en virtud que los actos jurídicos realizados por el Estado con su poder, pues son tan importantes y tienen tanta relevancia dentro del mundo jurídico que los mismos actos jurídicos privados. Y De Castro, pues dice que existen dos grandes principios constructivos: el de comunidad y el de personalidad, ambos dirigidos hacia el fin común, que es necesaria y la constante colaboración entre ellos. Si vemos este concepto de Castro, es muy similar al que presentó León Duguid al momento de hablar de esta división. Y esto como para presentar de manera muy superficial lo que son las teorías unitarias, que vienen a contraponerse a lo que es esa teoría dualista. Muy bien, entonces aquí las tenemos bien grandes. Vamos a aventurarnos entonces a dar una definición de lo que sería derecho público y derecho privado una vez que tuvimos una primera intervención y que ahora escuchamos parte de lo que son las posiciones doctrinarias y teóricas. Fíjense, derecho público podría definirse, y esta es una definición de Olazo y Casal, que es una de las fuentes primordiales que utilizamos como bibliografía para esto. Y aquí tienen en el material, voy a leer directamente: dice: es el conjunto de normas que regulan la organización y la actividad del Estado. Vamos a hacer una pausa allí.
conjunto de normas, obviamente, a poder delimitar lo que es la definición de derecho, que vienen a regular organización y actividades del Estado, presente lo público, el interés, y de las demás organizaciones políticas menores o disciplinan las relaciones entre los ciudadanos y estas organizaciones políticas. Podríamos entonces decir, afirmar que el derecho público pues no es sino otra cosa que ese marco jurídico que viene a regular todas las relaciones jurídicas existentes entre el Estado, sus representantes, sus organizaciones y además vienen a regular las relaciones que se dan entre sus administrados y esas organizaciones políticas o ese Estado mayor. Y el derecho privado, que es lo que nos atañe dentro de esta asignatura, pues viene a ser el conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, entre esos administrados, entre esos ciudadanos, las relaciones que se dan entre ellos y el Estado o las demás organizaciones políticas menores, con tal de que éstas no ejerzan en la relación funciones de poder político o soberano. Viene a ser una definición similar a la del derecho público en virtud de que estamos en presencia de un marco regulatorio que viene a definir cuáles van a ser las situaciones, regular las relaciones que existan entre el Estado y los particulares, entendiendo que el Estado se despoja de su poder de imperio, de su soberanía, de su ventaja que pudiera tener dentro de estas relaciones, y también el marco jurídico que va a regular las relaciones que tienen los particulares y que no tienen ningún tipo de vínculo con el Estado. Derecho público, derecho privado, cada una de las definiciones. Muy bien, ya para ir cerrando lo que es el encuentro de hoy, pues vamos a puntualizar cuáles serían estas ramas del derecho privado. Ramas conocidas por todos nosotros y que pues vienen a desarrollar las características de la intervención de los particulares entre sí, las relaciones de los particulares con el Estado sin el poder de imperio. Ok, derecho civil, ya vamos a buscar una definición, pero el derecho civil es aquel que se encarga de regular todas las situaciones jurídicas desde el momento de la concepción hasta incluso después de que pues ya las personas no estamos presentes en ese mundo. Regula desde la concepción hasta la muerte y posterior a la muerte del individuo, del sujeto. El derecho mercantil, pues aquella rama del derecho privado que pasa a regular todo lo relacionado con los actos de comercio, las sociedades mercantiles y las actividades comerciales con fines de lucro, ¿ok? El derecho internacional privado, algo lo asomó Wellington, empezando lo que es la clase de hoy, ese derecho internacional privado, pues entendemos que es el derecho o el marco jurídico que pasa a regular las situaciones de hecho de cada uno de los particulares, pero a nivel internacional, ¿ok? Y fíjense que aquí hay tres que depende de cada una de las teorías que ustedes decían asumir, pues pueden ser clasificados como derecho privado o como esta tercera rama que proponen algunos autores, que sería esa de derecho social, ¿no? El derecho laboral. El derecho laboral puede ser considerada como una rama del derecho privado porque regula situaciones entre los particulares, pero hay situaciones del derecho privado que tienen un interés en lo colectivo. Y si vamos más allá, pues un interés social. Por lo tanto, esta rama del derecho, al igual que la del derecho rural agrario o la del derecho a la seguridad social, por ejemplo, son consideradas por algunos doctrinarios como parte de esta tercera rama del derecho, que es la del derecho social. Bien, entonces, vamos a buscar rápidamente la definición de cada uno de estos elementos y como les digo, esto es un repaso de la esencia de lo que es esa clasificación de derecho público y derecho privado, derecho civil, rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, a los bienes, a las sucesiones, a las obligaciones, a los contratos y que dirime las controversias que se susciten en relación con todos esos temas y van a ser del conocimiento de tribunales judiciales competentes en materia civil. Eso sería derecho civil.
Si vamos al derecho mercantil o derecho comercial o el derecho de las empresas o el derecho de los comerciantes, depende del lugar donde decidamos revisarlo, pues derecho mercantil es esa rama del derecho privado que se encarga de regular actividades de los comerciantes, así como cada uno de los actos comerciales o actos de comercio que se desprenden de las dinámicas que se dan del intercambio de bienes y servicios. También se le conoce como derecho comercial o derecho del comercio. Derecho internacional privado. El derecho internacional privado, rama del derecho que tiene como objeto los conflictos de competencias internacionales, los conflictos de leyes internacionales y la cooperación procesal, y así determinar la condición jurídica de los extranjeros dentro de cada uno de los estados. Ojo, sin hablar de derecho internacional público. Finalmente, estimados participantes, les traigo aquí un pensamiento de Ulpiano. Arriba lo tienen en latín, que es el original, pero no me voy a aventurar a seguir hablando de manera incorrecta, pronunciando el latín. De todas maneras, fíjense, es derecho público el que se refiere al estado de la cosa pública y es derecho privado el que se atañe a la utilidad de los particulares, pues hay cuestiones de interés público y hay otras cuestiones que son de interés privado. Eso lo dijo el señor Ulpiano hace algún tiempito ya. Llegamos hasta aquí en lo que es la intervención del día de hoy. Me gustaría saber si tienen algo que agregar, alguna duda, alguna pregunta. Es el momento para eso, por favor. Ya, doctor, gracias, muy amable. Bueno, le manifestaba de que he quedado muy claro en todos los conceptos que usted nos ha manifestado, ¿no? Y claro, lo que justamente también dijo el compañero Robert, entonces está ajustado a la línea de lo que es el derecho, ¿no? Por supuesto, el derecho es muy amplio, el derecho es muy amplio, ¿no? Como usted lo acaba de manifestar, pues tenemos diferentes teorías, diferentes distinciones sobre el derecho, diferentes ramas del derecho, ¿ya? Como por ejemplo, hablábamos del... Anteriormente tuve yo una clase sobre derecho, permítame, doctor, recordarme, se me fue. Derecho comparado, ¿no? Pues derecho comparado no es una rama, no es una rama de derecho comparado. Lo tomamos al derecho comparado más bien como una disciplina para poder, yo qué sé, tabular ciertas acciones dentro del derecho público o del derecho privado. Entonces, como bien usted nos dijo, pues dentro de esto, pues incluso existe la supremacía constitucional para regular lo que es el derecho privado y el derecho público, ¿no? Y por sobre todo, pues está, como dijo el compañero Robert, pues la norma constitucional. A través de ella nos dirigimos hacia dónde queremos ir y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, como le digo, doctor, para mí está muy claro su intervención. A mí especialmente me ha dejado bien clara la situación de lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado, como inicialmente lo manifesté, ¿no? Pero nos ha dado un poco más de visión en relación a su exposición. No tengo nada más que agregar y muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Wellington. Sí, y efectivamente, incluso el derecho comparado pudiese llegar a ser en ciertas ramas del derecho, puede ser considerado incluso como una fuente indirecta del derecho. En algunos casos se presentan situaciones de legislaciones extranjeras para que se ilustre a la persona que tiene que tomar la decisión sobre cuál ha sido el comportamiento desde el punto de vista jurídico de determinada institución ante un supuesto de hecho que tal vez pueda ser novedoso dentro de un determinado estado, pero eso es otra tela, esa es otra situación. Muy bien, no sé si Robert quiere decir algo. Diego, es el momento. Si no, No, solo agradecer, profesor, por sus importantes aportes. Una cosita nada más respecto a esta nueva figura y entendimiento del derecho social que me pareció nuevo, no lo había escuchado. Nosotros teníamos la clásica división del derecho privado y del público.
No sé si profundizar con algún autor que usted recomiende respecto al derecho social o en esta división más amplia que le ponen al derecho social también como un aspecto fundamental, que podría llamarse mixto también, ¿no? Mixto podrían Sí, llamarlo. de hecho, pues depende de dónde te quieras parar, ¿no? Algunos autores defienden esta teoría dualista partiendo de que, bueno, efectivamente, hay situaciones como el derecho laboral que tiene un interés desde el punto de vista privado, pero que también tiene interés desde el punto de vista público y por eso hay normas de orden público dentro de lo laboral, pero que podían considerarse parte del derecho mixto o de una situación en donde uno de los derechos arropa al otro. A ver, en cuanto a bibliografía, y la van a tener que buscar porque Robert se adelantó, tuvo una habilidad porque parte de la actividad va directamente relacionada con este derecho social. Allí pueden buscar información sobre José María Casal, que habla del tema directamente en cuanto a lo que es el derecho social. Pueden conseguir también Luis María Olazo, sacerdote jesuita, que se encarga de desarrollar dentro de esa doctrina social de la iglesia ese derecho social. Esas son las dos que tengo ahorita a mano, esas dos referencias, ¿ok? Y efectivamente, pues tienen su fundamento teórico entendiendo de que, pues, a pesar de que es una rama del derecho privado, pues puede llegar a tener interés común. Y es que al Estado le interesa la protección del trabajador, de ese débil jurídico que conocemos nosotros, la generación de esa desigualdad para los desiguales, para generar igualdad. Recordemos que en ese derecho laboral, pues el patrono está en una situación de poder y de ventaja, porque el patrono tiene acceso desde el punto de vista económico incluso a mejor asesoría, a mejores asesoría legal, tiene esa ventaja de que, bueno, no necesita de ese ingreso o de esa contraprestación para poder llevar comida a su casa, entonces tiene cierta ventaja. ¿Qué hace el legislador? Ante ese desigual, el que está abajo, que es el empleado, pues generar esa desigualdad a través del orden público para que se entiendan en igualdad de condiciones. Entonces, esto podría ser una situación de interés de ese derecho social. ¿Y por qué les decía que se nos adelantó el amigo Robert y agarró de manera acertada lo que es el mensaje oculto el día de hoy? Porque la actividad número uno pues está relacionada de manera directa con este ítem, ¿ok? La actividad número uno va a consistir en desarrollar un ensayo crítico. Es un escrito. Y fíjense que tiene, la palabra ensayo tiene el apellido crítico. No es analítico, no es descriptivo, ¿ok? No es una investigación en un nivel superficial, sino necesito de la crítica de cada uno de ustedes al responder esta pregunta. ¿Puede el derecho social ser considerado como una tercera rama del derecho? Para eso debemos buscar información sobre lo que es el derecho social. Para eso debemos tener un criterio propio en cuanto a las teorías vistas. Si nos vamos con la teoría dualista, las teorías unificadoras o la teoría del interés o la teoría de la actuación, luego de tener claro esto y tener una concepción propia de lo que es esa división del derecho, pues poder opinar si consideramos ese derecho social como una tercera rama del derecho. Esto lo deben hacer durante estos 15 días, ¿ok? Recuerden que de este sábado en 15 volvemos a tener encuentro y dentro de 15 días cierro la plataforma. La plataforma va a abrir a partir del día de mañana y durante esos 15 días ustedes tienen todo el tiempo para poder desarrollar este ensayo. Es fundamental, mis apreciados colegas, que cumplamos con los lapsos de entrega de cada una de las actividades para poder también cumplir con los lapsos mayores, los lapsos macro, que permiten que ustedes puedan ingresar en los tiempos que se tiene planificada dentro de la universidad. Entonces, vamos a procurar
de ir saldando cada una de las actividades académicas que vamos a tener al final de cada uno de los encuentros para que completemos el ciclo planificado para esta asignatura. Ensayo crítico. ¿Puede el derecho social ser considerado como una tercera rama del derecho? Recuerden que en este nivel doctoral necesitamos producciones críticas y propias, ¿ok? Toda fuente de información debe ser citada, es muy importante esto, y pues necesitamos del aporte analítico, crítico de cada uno de ustedes. Bien, ¿alguna duda? Bien, Wellington, Robert ya me dice que no. Wellington, ¿tiene alguna duda? No, estamos totalmente claros. Como Muy dijo usted, bien. claro, el compañero Robert se adelantó un poquito y claro, estábamos en esto de los tres derechos. Robert, diríamos coloquialmente aquí en Venezuela, Robert estaba en la jugada, estaba donde era y estaba ya, dejamos muchas pistas en el camino y Robert las logró identificar. Claro, sí, Bien, justamente lo que hablaba del derecho laboral, el derecho rural agrario, ¿no? Y el derecho a la seguridad social. Pues sí, justamente estamos claros y claro, vamos a realizar el trabajo que corresponda en relación al tema. Gracias, doctor. ojo, en el desarrollo de la investigación pueden que se topen con información relacionada con justicia social. Ojo, estamos hablando de derecho social como una rama del derecho. La justicia social tiene otra connotación, incluso desde el punto de vista político. Entonces, vamos a enfocarnos en el derecho social. ¿Ok? Bien. Muchísimas gracias, estimados colegas, estimados participantes, por conectarse. Recuerden que podemos comunicarnos por cualquiera de los canales que tiene el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado para establecer ese feedback, esa interrelación entre facilitadores y participantes dentro de estos estudios doctorales con este modelo andragógico afectivo que tiene el IESIP, pues entendemos que la horizontalidad y la flexibilidad son parte de ellos y esa flexibilidad pues permite el hecho de que yo tenga abierto todos estos 15 días esa entrega, pero insisto, esa flexibilidad no es libertinaje, no dejemos pasar el tiempo, tenemos tiempo suficiente, vamos a trabajar con ese ensayo crítico, como les digo, nos podemos comunicar a través del grupo de WhatsApp o la mensajería interna de la plataforma y cualquier duda estoy allí para apoyar. Muchísimas gracias, un excelente fin de semana, bendiciones para todos y que tengamos salud, que es lo primordial para poder trabajar y continuar creciendo desde lo académico, desde lo personal, desde lo familiar y desde lo profesional. Hasta luego. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, Muchísimas doctor. Hasta gracias. luego. Compañeros, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. Igual, compañeros. compañeros, un buen fin de semana. Profesor, de igual manera, bendiciones. Gracias, Diego. Gracias, Robert. Gracias, Wellington. Nos vemos de este sábado en 8.